todos, el día de hoy vamos a comenzar con un capítulo que es acerca de la tabla periódica. El tema de fondo o principal más relevante en el curso de química es ¿cuál? La tabla periódica. El día de hoy vamos a aprender a definir a la tabla periódica y también a ver los periodos y grupos. De la misma forma vamos a ver la evolución que ha tenido la tabla periódica a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque algunos personajes han aportado algo que, que se hizo hasta la fecha. Entonces la tabla periódica ha tenido una evolución hasta llegar hasta la actual tabla periódica moderna. Entonces, viendo eso, el día de hoy vamos a ver lo que es la tabla periódica. Muy bien, vamos a ver. Listo. La tabla periódica no aparece de la noche a la mañana. Tuvo una cierta evolución en la cual participaron personajes, científicos, filósofos, un montón. Pero vamos a ver los más importantes que siempre hay que recordar. Por ejemplo, tenemos a Mendeleev. Mendeleev hizo una clasificación a los elementos químicos en base a qué? En base a su masa atómica. Recuerda que un elemento que tenía masa atómica, número atómico y neutrones. Pero en esa época, Mendeleev ordena a los elementos químicos en base a qué? En base a su masa atómica. Ahora, la primera tabla periódica en clasificarse fue de Mendeleev. Mendeleev, él dijo, ¿no? Las propiedades físicas y químicas de los elementos y de los compuestos dependen de la masa del elemento. O sea, él decía que las propiedades de físicas y químicas de los elementos químicos y de sus compuestos van a depender de qué? De su masa atómica. Y por ello, él ordena a los elementos de acuerdo a qué? De acuerdo a su masa atómica. Pero, ¿de qué manera ordenó? Ordenó en forma creciente, o sea, de menor a más, del más liviano al más pesado. En forma de su masa atómica varíe de menor a mayor, o sea, en forma creciente. Además, él planteaba que los grupos que forman parte de columnas a las que se denominaron grupos o familias, donde los miembros de una misma familia o grupo tienen propiedades semejantes. O sea, van a tener propiedades semejantes. ¿Entre quiénes? Entre los que se encuentran en un mismo grupo. Ahora, como cada elemento que se descubre poco a poco se ha ido introduciendo en la tabla periódica, Mendeleev dejó espacios vacíos para los elementos que aún no habían sido en su época descubiertos. Él había ordenado solamente a 63 elementos químicos. Listo. Entonces, lo relevante de Mendeleev, ¿cuál es? Es que él ordenó a los elementos químicos de acuerdo a qué? De acuerdo a su masa atómica. Eso. Muy bien, pues continúa. Ahora, la tabla periódica actual, vamos a hablar acerca de un personaje que es Henry Moseley. En 1913, Henry Moseley, luego de someter a diferentes elementos a prueba con rayos X,
dedujo el concepto del número atómico, ordenando a los elementos de acuerdo a este. O sea, Henry Moseley ordenó a los elementos químicos de la tabla periódica en base a qué? En base a su número atómico, de manera creciente, de menos a más. Recuerda que Mendeley había ordenado de acuerdo a su masa atómica, pero Moseley ordena de acuerdo a su número atómico, de acuerdo a su Z, de forma creciente, de menor a mayor. Y el que planteaba, ¿qué manifestaba él? Él decía, si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observa que una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas. O sea, cuando él ordenaba a los elementos químicos de acuerdo a su número atómico, él observaba una variación. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a sus propiedades físicas y químicas. Por tanto, Moseley ordena a los elementos químicos en base a qué? En base a su número atómico. Alfred Werner. Alfred Werner, él diseña la tabla periódica moderna, pero basándose en qué diseño? Basándose en el diseño de Mendeley. ¿Recuerdas que Mendeley ya había ordenado a los elementos químicos de acuerdo a su masa atómica? Ya tenía un bosquejo. Entonces, en base a ese bosquejo, Alfred Werner lo mejora y lo diseña, la tabla periódica moderna. Ya, eso. Entonces, hasta aquí recordar, Mendeley ordena de acuerdo a su masa atómica. Moseley de acuerdo a su número atómico. Importante. Ahora, viendo eso, ¿cómo se puede definir a la tabla periódica? A la tabla periódica se le puede definir de la siguiente manera. La tabla periódica moderna es aquel que organiza, que clasifica y ordena. ¿A quiénes? A los elementos químicos. Pero ¿en base a qué? Ordena, clasifica, organiza en base a sus propiedades físicas y químicas. Además, en base a su configuración electrónica. Y también ordena de acuerdo a su número atómico. De vuelta, la tabla periódica organiza, clasifica, ordena a quiénes, a los elementos químicos. ¿En base a qué? En base a sus propiedades físicas y químicas. En base a su configuración electrónica. En base a su número atómico. Viendo eso, el concepto, la tabla periódica se clasifica de varias formas. Uno es según los bloques. ¿Recuerdas que dijimos que está ordenado de acuerdo a su configuración electrónica? SPDF, la configuración, nivel y subnivel, eso. A los elementos que terminan su configuración en S, se van a llamarse bloque S. Están a la izquierda de la tabla periódica. A los elementos que terminan su configuración en P, se van a llamarse bloque P. Y se ubican a la derecha de la tabla periódica. A los elementos químicos que terminan su configuración electrónica en D, se van a llamarse bloque D. Se encuentran en el centro de la tabla periódica. A los elementos que terminan su configuración en F, se van a llamarse bloque F. Y se encuentra en la parte inferior de la tabla periódica. Listo. Muy bien. Continuamos. Les presento a la tabla periódica. La tabla periódica, recuerda, está ordenado de acuerdo a su configuración electrónica.
viendo eso, tenía un bloque S, un bloque P, un bloque D y un bloque F. El bloque S está aquí, estas dos columnas. Bloque S. Y de acá hasta aquí es el bloque P. Y el centro, el medio, el bloque D. Y los de abajo, el bloque F. ¿Por qué bloque S? Porque terminan en S la configuración. Y así, tanto para P, D y F. Algo más. La tabla periódica tiene periodos y grupos. ¿Cómo es eso? Los periodos se refiere a las líneas horizontales. Sí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, la tabla periódica tiene 7 periodos. ¿Qué me indica un periodo? El nivel de cada elemento. Recuerda que había pues, nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo, el periodo 2 son ellos. Hasta acá. Que me indican que se encuentran en el segundo nivel. Están en el segundo periodo. Además, ellos me va a indicar el nivel de cada elemento. Ahora, también que tiene grupos. Cuando hablamos de grupos se refiere a las líneas verticales, ellas. Pero como se observa, hay grupos, un grupo A y un grupo B. Grupo A, mira aquí, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. Hay 8A, pero también hay B, 1B, 2B, 3, 4B, 5B, 6, 7 y 8B. Hasta 8B. Entonces, grupos hay 8A y 8B. 8A más 8B, 8 más 8, 16 grupos. O sea, la tabla periódica que tiene 7 periodos y 16 grupos. 8 grupos A y 8 grupos B. Ahora, los grupos tienen un nombre. 1A se denomina alcalinos. 2A se van a denominarse alcalinotérreos. Y 3A se van a llamarse boroides o térreos. 4A carbonoides. 5A se llaman nitrogenoides. 6A anfígenos, calcógenos y chalcoides. 7A halógenos. 8A gases nobles. Entonces a ver, esos son A. Y la B. La B simplemente van a llamarse, por ejemplo, 1B, familia del cobre. 2B, familia del zinc. 4B, familia del titanio. Y así para cada uno, tanto para 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 8, el 8B, va a llamarse ferromagnéticos. Engloba 3 columnas. Alfeconi. Listo. Eso. Periodos 7, grupos 8A y 8B. Eso. Bloque S, bloque P, bloque D, bloque F. Al bloque S y al bloque P se les van a llamar elementos representativos. Al bloque D se le va a llamarse elementos de transición. Al bloque F se le va a llamarse elementos de transición interna. Eso. Listo. Vamos ahí. Ahora, continuando. Recuerda, estaba ordenado en base a qué? A sus propiedades físicas y químicas. Hemos visto que tiene pues, periodos y grupos. Por ejemplo, ¿quién estará en el periodo 5? Periodo 5 y grupo 6A. A ver,
periodo 5, viene 5 hasta donde 6A, el teluro. Por ejemplo, ¿quién estará en el periodo 2 y 8A? Periodo 2, 8A. Neón. Entonces, cada elemento se puede ubicar en su periodo y grupo. Ya más adelante vamos a ver cómo ubicar mediante la configuración electrónica. Ahora, la tabla periódica, ¿qué tiene? O sea, la tabla periódica tiene pues metales, no metales y metaloides. ¿Cómo es eso? Los metales son las de acá. ¿Excepto quién? Excepto el hidrógeno. El hidrógeno es un no metal. Ahora, los que están de color anaranjado son metaloides. Los metaloides van a separar a los no metales que están a la mano derecha y a los metales que están hacia la izquierda. Entonces, los metaloides son los que se van a comportar como metales y no metales. Van a depender de qué, de la temperatura. Existen metales, no metales y metaloides. Los metales son ellos, excepto ¿quién? El hidrógeno. Es un no metal el hidrógeno. Ahora, de ellos, la mayoría son pues metales, fíjate. El 80% son metales. Y ahora, los elementos que se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente solamente son dos: el mercurio y el bromo. Estos dos elementos se encuentran en estado líquido a temperatura ambiental: mercurio y bromo. El resto hay sólidos y hay gases. Entonces, eso. Recuerda, 1A es alcalinos, 2A alcalinotérreos, boroides, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A anfígenos, calcógenos y chalcoides, 7A halógenos, 8A gases nobles, 7 periodos, 8 grupos A y 8 grupos B. Los de abajo, ¿cómo se llaman? 6 se llaman lantánidos y actínidos. Ellos pertenecen a qué grupo? Acá, al 3B. Están acá. Ya, listo. A ver, ¿qué más? Está acá. La tabla periódica está ordenado de acuerdo a qué? De acuerdo a su número atómico. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así. Aumenta de izquierda a derecha. Los elementos químicos que están en un mismo grupo, 1A, por ejemplo, todos ellos tienen propiedades químicas similares. Los que están en un mismo periodo, 5, tienen diferentes. Listo. Recuerda eso, 1 alcalinos, 2 alcalinoterrios y sucesivamente. Ahora, ¿qué característica tienen los metales? El 80% de los elementos químicos son metales. Esto me representa las 3/4 partes. ¿Ya? Ahora, los metales, la mayoría se encuentran ¿en qué estado? En estado sólido. ¿Excepto quién? El mercurio. Recuerda que dijimos, el mercurio y bromo son los dos únicos elementos que se encuentran en estado líquido a temperatura ambiental. ¿No es cierto? Por eso. Además, los metales que conducen la corriente eléctrica son buenos conductores de la corriente eléctrica y calor. Además, van a tener temperatura de fusión variable. Además, los metales son maleables. ¿Qué son maleables? Se van a formarse ¿en qué? En láminas. Además, van a ser dúctiles. ¿Por qué? Porque se van a formar en hilos.
y tienen brillo metálico. Los metales que conducen la corriente eléctrica. El mejor conductor de la corriente eléctrica, el oro. Y actualmente, ¿qué usa en los cables? El cobre. ¿Ya? Cobre, plata y esos. Vamos acá. Además, los metales se van a oxidar fácilmente. Se oxidan. Como se van a oxidar, van a perder electrones. Como se oxidan, van a ser buenos agentes reductores. Va a haber agente oxidante y agente reductor. Los metales son ¿qué? Son agentes reductores. ¿Por qué? Porque se van a oxidar y al oxidarse van a perder electrones. Son sólidos que conducen la corriente eléctrica. Son maleables, son dúctiles y se oxidan. Los metales. Muy bien, eso. Ahora los no metales. Los no metales, como no conducen la corriente eléctrica, por tanto, ¿no? Van a ser malos conductores de la corriente eléctrica y también del calor. Como no conducen la corriente eléctrica, van a ser buenos aislantes térmicos. Va a servir para aislar la corriente eléctrica. Ahora, a temperatura ambiental son sólidos, son líquidos y también son gases. Pero cuando hablo de líquidos, ¿a quién me refiero? Al bromo. El bromo, recuerda, el bromo y el mercurio son los dos elementos que se encuentran en ¿qué? En estado líquido, a temperatura ambiente. Listo, eso ahí. Además, dice, en su nivel externo, o sea, en su capa externa, o sea, van a tener 5, 6, 7, ¿qué? Electrones de valencia. Recuerda, cuando yo configuro y busco el máximo nivel y lo de arribita, los electrones, a eso se le llama nivel externo, o sea, electrones. Además, se van a reducir, se reducen fácilmente, por tanto van a ganar electrones y van a ser buenos agentes oxidantes. Los metales que conducían la corriente eléctrica. Además, los metales se oxidaban, los no metales se reducen y no conducen la corriente eléctrica. Los metales se podían transformarse en láminas. A eso se va a llamarse maleabilidad. Además, los metales se podían formar en hilos. A eso se le llama ductibilidad. Los metales tienen un brillo metálico y se encuentran en qué estado? Sólido. Excepto aquí el mercurio, que está en estado líquido. Ahora, los no metales no conducen la corriente eléctrica, pero son buenos aislantes térmicos. Eso. Listo. Muy bien. Allá. Vamos acá. Esto. La tabla periódica nos da información completa o casi completa de los elementos químicos. Por ejemplo, aquí nos van a dar el número atómico. Por ejemplo, a ver, magnesio. El 12 es un número atómico. Pero también nos dan la masa atómica. 24, masa atómica ¿de quién? Del magnesio. Y así para cada uno. Por ejemplo, acá el fósforo. Número atómico, 15. Masa, 30. ¿No es cierto? Acá, el cromo. Número atómico, 24. Masa, 51, casi 52. Entonces, cada elemento químico tiene un número atómico. Está ubicado en su respectivo casillero. En el 1, hidrógeno. 2, helio.
3 litio, 4 berilio, 5 boro, 6 carbono, 7 nitrógeno, 8 oxígeno, 9 flúor, 10 neón y así sucesivamente. Existen 118 elementos conocidos. ¿Ya? Eso. Recuerda esto. Grupo A, grupo B. Algo importante. Los elementos que están en un mismo grupo, por ejemplo acá, 4A, carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Ellos van a tener propiedades físicas y químicas semejantes. Todos ellos. Pero si digo, en el periodo 4, todos ellos van a tener propiedades físicas y químicas diferentes. Pero si se encuentran en un mismo grupo, tienen propiedades semejantes. 1A es alcalinos, 2A alcalino-térreos, 3A boroides, 4A carbonoides, 5A nitrogenoides, 6A anfígenos, calcógenos o chalcoides, 7A halógenos, 8A gases nobles. 1B, la familia del cobre. 2B, la familia del zinc. Y así, para cada uno. Con la aclaración de que el 8B abarca 3 columnas. El famoso feconi. 8B. Ellos son pues ferromagnéticos. Ahora, el bromo y mercurio, observa, se encuentran en estado líquido. Eso, muy bien. Vamos acá. Listo. Ahora, para ustedes, estos ejercicios los resuelven y me los envían. A ver, dice acá. A ver, vamos a ver. La ley periódica. Las propiedades físicas y químicas de los elementos no son funciones de su peso atómico. ¿Sí o no? Moderna, no. Falso. La antigua, la actual es número atómico. Los elementos cuya configuración electrónica termina en S o P son representativos. ¿Verdad? Los elementos de un grupo o familia tienen propiedades químicas similares. ¿Verdad? Listo. Marque la alternativa correcta. El estado de agregación más común para los elementos metálicos es el sólido. ¿Verdad? ¿El elemento más abundante del universo es el oxígeno? No, nitrógeno. Universo argón, ¿no? Ya, oxígeno no. ¿El hidrógeno es un metal alcalino? Hidrógeno es un no metal. Falso. Los elementos que se encuentran en estado líquido a condiciones ambientales, mercurio y bromo, sí. Verdadero. Periodo indica el número de niveles de energía. ¿Verdad? Grupo indica los electrones de valencia. ¿Verdad? Los elementos representativos SOP, sí. Transición en D, sí, señores. Listo. Ahora sí. Tarea para ustedes. Lo resuelven y ya bajamos. A practicar y a estudiar. Gracias.